Eran las 9 de la noche del 11 de julio de 2015. Un funcionario de la prisión mexicana El Altiplano se percató de que el preso Joaquín Guzmán, más conocido como El Chapo, no se encontraba en su celda. Al entrar, las autoridades penitenciarias descubrieron un elaborado túnel que sirvió para que el narcotraficante más famoso de los últimos tiempos huyera por segunda vez de una cárcel de alta seguridad. En el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, se registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba... Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, es el mayor traficante de cocaína y heroína del mundo. El gobierno mexicano, el FBI y la Interpol hace tiempo que pusieron precio a su cabeza. Esta misma semana, la noticia ha saltado a todos los medios de comunicación. El Chapo Guzmán era detenido en la ciudad de Los Mochis en la mañana del 8 de enero, sin que se conozca en la actualidad los detalles de la operación. Integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Pero la polémica va más allá de la detención del narcotraficante mexicano. Al día siguiente del suceso, la revista Rolling Stone publicó una entrevista al narco que le había realizado el actor Sean Penn. Quiero dejar en claro, el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kay del Castillo y el señor Sean Penn. Esta noche abrimos el expediente del Chapo Guzmán. Conectaremos con México y Estados Unidos e intentaremos conocer detalles de un arresto que ha dado la vuelta al mundo. De la noche a la mañana, el Chapo se hizo famoso. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, hemos tenido una semana muy agitada, donde el protagonismo en las portadas de los medios de comunicación lo ha tenido el Chapo Guzmán, el narcotraficante vivo más famoso de la historia, líder del cártel de Sinaloa. Y es que el Chapo, que estaba en paradero desconocido desde su sorprendente fuga de una cárcel de máxima seguridad en México el 11 de julio de 2015, fue capturado de nuevo el pasado sábado. Vamos, si te parece, a empezar por trazar un perfil de este hombre, cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo Guzmán nació en el estado mexicano de Sinaloa a mediados de la década de los 50. Y digo mediados porque su vida está tan llena de misterios que uno de ellos es la fecha exacta de su nacimiento. Unos dicen que fue en diciembre de 1954 y otros que fue en abril de 1957. Aunque comenzó a ir a la escuela con sus hermanos, dejó muy pronto los estudios cuando cursaba tercer grado de primaria, primero para trabajar en un puesto de naranjas, pero después para cultivar marihuana que vendía en el municipio de Culiacán. Parece que esta afición le venía de familia porque su propio padre, Emilio Guzmán, cultivaba opio. Ya por aquel entonces era conocido por su apodo actual, el Chapo, una especie de sinónimo de chaparro, de bajito. Hay que tener en cuenta que Joaquín Guzmán mide apenas 1,55 metros. Vamos a escuchar a El Chapo. Habla de los motivos que propiciaron su entrada en el mundo de las drogas. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, desde donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo. Pues la manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana, y yo de esa edad comencé a sembrar, a cultivarla, y a cosecharla y venderla. Cultivar droga, comerciar con la droga, todo eso provocó que poco a poco se introdujera en el terreno del narcotráfico. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en ese mundo? El Chapo tenía apenas 22, 23 años cuando comenzó a trabajar para el líder del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino. Miguel Ángel no era un cualquiera, se trataba del más importante narcotraficante de cocaína en México por aquel entonces. Cuando en 1989 El Padrino fue detenido y encarcelado, aquel cártel se dividió
División 2. Uno de ellos se instaló en la Baja California y usó el nombre de Cártel de Tijuana. Lo dirigían los hermanos Arellano Félix, que eran colaboradores de Miguel Ángel. El otro llevaría el nombre de Cártel de Sinaloa, instalado en Culiacán. Y este, como te puedes imaginar, Adolfo, estuvo a cargo de Joaquín El Chapo Guzmán. De los dos cárteles, la palma siempre se la llevó el de Sinaloa, que se erige a partir de ese momento como líder del narcotráfico mexicano. Pero cuando se habla de la división de un cártel, de dos grupos que se instalan por su cuenta en lugares diferentes, siempre nos viene a la memoria las rivalidades entre clanes, entre cárteles. Me imagino, José Manuel, que en México pasaría lo mismo con los cárteles de Sinaloa y de Tijuana, ¿no? Efectivamente, la rivalidad fue intensa ya desde el principio, pero creo que tuvo momentos muy destacados, como por ejemplo el tiroteo en un bar en el año 1992 en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y por supuesto el tiroteo entre ambos cárteles el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este fuego cruzado fue muy sonado porque una de las 7 víctimas mortales fue el cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, que falleció en aquel momento de confusión. Sí, pero no todo el mundo creyó que la muerte del cardenal fuera casual o colateral a este enfrentamiento entre cárteles, ¿eh? Hombre, la realidad no la vamos a conocer nunca, pero en un principio la propia Procuraduría General de la República aseguró que Posada Ocampo fue víctima de disparos entre bandas. Pero es verdad que años después, hablamos del año 1999, la misma Procuraduría y la Iglesia Católica Mexicana ya apuntaron a que el cardenal fue acribillado nada más descender de su coche. De haber sido así, las cosas evidentemente cambian, pero es posible que nunca lo sepamos. En todo caso, debido a ese famoso tiroteo, el Chapo comenzó a ser muy perseguido por las autoridades. Ese tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara tuvo como consecuencia la primera detención el 9 de junio del año 1993 del Chapo Guzmán. El actual presidente de Guatemala, Otto Pérez, era por aquel entonces el jefe de la inteligencia militar de ese país. Vamos a oírlo en sus declaraciones sobre aquella detención. Una reacción de tranquilidad. Es decir, no se le vio asustado, nervioso, y tampoco se puso violento. Ofreció dinero, él hablaba de por lo menos $1 millón o $2 millones que él ofreció. ¿Cómo fue aquel apresamiento? ¿Cómo lograron apresarlo? Posiblemente fue un descuido de Joaquín Guzmán, que se encontraba en aquel entonces en el estado de Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala. El 9 de junio, pocos días después del tiroteo, lograron apresarlo y fue entregado directamente a las autoridades mexicanas. El Chapo fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 y allí se mantuvo por más de 2 años y luego fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, en Jalisco. Pero fíjate qué poder tenía ya el Chapo, que en esta prisión contaba con todo tipo de privilegios. Por ejemplo, tenía teléfono móvil, le llevaban la prensa cada mañana, le dieron el título de bachillerato y algunos funcionarios se dirigían a él como jefe o como don Joaquín. El 18 de enero de 2001, después de 9 años de encierro, Joaquín El Chapo Guzmán se fugó de la prisión casi a modo de película, oculto dentro de un carro de la lavandería. Dicen los especialistas que colaboraron en la huida más de 15 funcionarios. Al parecer, José Manuel estuvo muchos años en paradero desconocido, ¿no? Sí, hay que apuntar que el Chapo siempre se esforzó por conservar la libertad hasta el punto de que sentía pánico de ser apresado, pero ese pánico no era por el hecho de estar encarcelado, sino por estar lejos de su mujer y de sus hijos. ¿No? De hecho, algunos psicólogos apuntan a una especie de trauma causado por la dureza de su infancia y también por los malos tratos que recibió de su padre. Digamos que entre esas dos situaciones y el complejo por su baja estatura, nació en él un apego casi enfermizo hacia su familia. Se habla incluso de un intento de suicidio cuando se enteró de la muerte de uno de sus hermanos. Pero es curioso que esos traumas no hacían mella en su capacidad de liderazgo. Siendo pequeño, desde luego él da la impresión de que se sentía muy grande. No sé si un liderazgo merecido o basado más
en el miedo que le tenían, ¿no? Suponemos que un poco de todo. En ese sentido era un hombre muy ambicioso, con un gran carisma. Era un líder perfecto, de eso no cabe ninguna duda. Cuando él escapa por primera vez en 2001, se convierte en el segundo delincuente más buscado por el FBI y la Interpol. En ese sentido solamente le ganaba la palma en importancia Osama Bin Laden. Y cuando Osama murió, el Chapo ocupa ese primer puesto. Por ello, el gobierno de los Estados Unidos solicitó su captura y su extradición. A partir de su huida y durante 13 años, Joaquín Guzmán siguió dirigiendo el cártel de Sinaloa, supuestamente sin moverse de México. Según contaba uno de sus hijos, y esto es muy curioso, y abro comillas, menos la policía, todos los mexicanos sabían dónde estaba cada momento. Menos la policía, todos los mexicanos sabían dónde estaba en cada momento. Fuerte. En ese mundo del narcotráfico no solo el Chapo era el que mandaba asesinar a gente, también familiares suyos corrieron la misma suerte. Por ejemplo, su hijo Edgar. Sí, fue el 8 de mayo de 2008. Edgar Guzmán López, de 22 años, fue asesinado dentro de un centro comercial de Culiacán. Aquel mismo año, el hermano de Joaquín, Luis Alejandro, fue condenado a 13 años de prisión por blanqueo de dinero. Y otro de sus hijos, Iván, a punto estuvo de sufrir una condena de 5 años por el mismo motivo, aunque finalmente fue absuelto. Pero digamos que la peor parte se la llevó Arturo Guzmán, otro de los hermanos del Chapo, que fue asesinado el 31 de diciembre de 2004 en la cárcel en la que se encontraba por su vinculación al cártel de Sinaloa. Años después, en 2011, su primo Juan Guzmán fue también asesinado a tiros junto a su guardaespaldas. Mientras tanto, el gobierno de México ofrecía 60 millones de pesos y el de Estados Unidos unos 7 millones de dólares a aquel que ofreciera información que condujera al Chapo Guzmán. La popular revista Forbes, en el año 2009, incluyó a El Chapo entre las personas más adineradas y poderosas del planeta. Se mantuvo allí durante los 2 siguientes años. Pero vamos ahora a un momento clave en toda esta historia. Viajamos a un pasado muy reciente, el 22 de febrero del año 2014. Después de 13 años, el Chapo es por fin detenido a la edad de 54 años. ¿Qué hicieron con él en esa ocasión? A él lo detienen por la mañana, muy temprano, en el estado de Sinaloa, en una operación conjunta entre la Marina Armada de México y el Ejército de los Estados Unidos, en la que por suerte no hubo ni un solo disparo. Lograron dar con el Chapo gracias a la tecnología que permite hacer una geolocalización de las llamadas. Hubo 13 detenidos, 43 vehículos intervenidos y 20 viviendas incautadas. El Chapo Guzmán fue entonces escoltado hasta un helicóptero y de allí lo trasladaron a una cárcel de alta seguridad. Una cárcel de alta seguridad, una alta seguridad bastante cuestionable. Hombre, teniendo en cuenta lo que ocurrió después, yo diría que sí, pero lo curioso es que la nueva prisión, el Altiplano, se consideraba una especie de fortaleza. O sea, se pretendía que el Chapo estuviera controlado en todo momento y por eso se buscó una prisión con unas características muy concretas. Por ejemplo, las paredes del Altiplano, de cada una de las celdas, tenían más de 1 metro de grosor y el centro estaba custodiado en todo momento por cientos de guardias armados. Pues aún así, si de Puente Grande tardó 9 años en fugarse, en el Altiplano le bastó solamente 1 año y medio. Fue en la noche del cercano 11 de julio de 2015. El funcionario dio la voz de alarma al descubrir que Joaquín Guzmán no estaba en la celda. Encontraron en la zona de la lucha un elaborado túnel. José, ¿cómo estaba diseñada esa vía de escape que tanto ha llamado la atención, entre otras cosas, por la dimensión? Cuéntame. Sobre todo habría que decir que estaba muy bien construido, o sea, tenía una boca de 70 por 80 centímetros y una altura de 1,70 m. La extensión, y yo creo que esto es lo más importante, era de 1,5 kilómetros, o sea, se llegaba a él por medio de un conducto de 10 metros de altura, con una escalera, y eso estaba escondido bajo la superficie de la ducha. Para entender lo elaborado de este proyecto de fuga, dentro del túnel se encontraron maderas de reforzamiento, recipientes con combustible
combustible, bidones de oxígeno y también mucho material de construcción. Había también una tubería a lo largo de todo el conducto que proporcionaba luz, proporcionaba también aire, incluso había una moto enganchada a un riel que servía para lo que eran las labores de excavación. Pues bien, el extremo del conducto estaba en un edificio en obras por donde el Chapo escapó sin ser visto aquella misma noche, a eso de las 9. De nada sirvió en aquel momento el operativo de búsqueda y el cierre del aeropuerto de Toluca. Nada se supo del Chapo desde entonces. Pero, José Manuel, hablabas de maderas de reforzamiento, recipientes con combustible, bidones de oxígeno, abundante material de construcción. Cabe pensar que debió haber colaboración en la fuga por parte de los funcionarios de la prisión, sí, ¿no? Muchos pensaron en eso, pero los funcionarios, hay que decir, lo negaron desde el principio categóricamente, pero no deja de ser extraño que un grupo de personas puedan crear un túnel de esta magnitud sin ser, como mínimo, oídos. El caso es que 3 meses después las autoridades estuvieron a punto de atrapar al Chapo Guzmán. Un fuerte despliegue de militares siguió diferentes pistas y de hecho dieron con su ubicación. Pero Joaquín Guzmán logró escapar después de un tiroteo. No olvidemos que hay cientos de personas que protegen al Chapo y que darían su vida por él. En este enfrentamiento que ocurrió el 16 de octubre de 2015, el Chapo llegó a ser herido en una pierna y en el rostro, pero logró desaparecer del mapa por algún tiempo. Decíamos al abrir este expediente que esta semana ha estado marcada por la nueva detención de El Chapo Guzmán. El pasado 8 de enero de 2016, dentro de un operativo realizado por la Marina Mexicana en la ciudad de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, murieron en el encuentro 5 defensores del traficante y otros 6 resultaron heridos. ¿Cómo se produjo esta, digamos, esperemos, definitiva detención? Bueno, es curioso, pero este mito del crimen fue detenido precisamente en su tierra natal, en Sinaloa. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, informaba de la noticia por medio de un tuit en el que decía: misión cumplida, lo tenemos. No olvidemos que su segunda fuga de una cárcel de alta seguridad había dejado prácticamente en ridículo al gobierno. Por ello, el mayor reto del presidente era apresarle de nuevo. En los últimos meses se había estrechado el cerco en torno a El Chapo, con miles de soldados, policías, agentes de inteligencia que estaban todos tras su pista. Después de su huida de la cárcel, Joaquín Guzmán había sido trasladado en una avioneta a su tierra, donde digamos que se sentía más seguro por el hecho de estar rodeado de su gente. Pero como bien dices, el 8 de enero, hace apenas una semana, el operativo daba la patada a la puerta de una vivienda y allí fue detenido el famoso narcotraficante. Eso sí, los detalles exactos de esta detención apenas se conocen por el momento. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Integrantes de las instituciones de seguridad del Gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Se trata de un logro en favor del Estado de Derecho. Esta acción contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené: recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. Vamos a viajar hasta México para saber qué es lo que ha ocurrido con el Chapo Guzmán desde entonces. Para ello contactamos con nuestra corresponsal en México, la periodista María Berza. Muy buenas noches, un beso, cielo. Hola, buenas noches a todos. Después de una semana desde la detención del Chapo Guzmán, ¿se conocen nuevos datos sobre lo que ocurrió en el operativo que logró atraparlo? Mira, sí, ya más o menos se sabe casi todo. Como decíais, fue un operativo en la ciudad de Los Mochis, en su Sinaloa natal. Empezó a las 4:30 de la mañana más o menos y luego durante varias horas fue una batalla campal. A esa casa, que es donde se hizo el operativo, se llegó, aparte de las muchas pistas que había antes, pero específicamente esa casa, siguiendo a un constructor de túneles que estaba acondicionando varias casas del Chapo, tanto en Sinaloa como en Sonora. Entonces se llega allá, inician el operativo, aquello, como digo, es una batalla campal, les estaban esperando hasta con lanzagranadas, aparte de los 5 seguidores del Chapo muertos, hieren también a un marino.
pero el Chapo se escapa pues también de la manera de película, ¿no? Se escapa accionando una manivela que había en una lámpara, y esa manivela lo que abría era una compuerta detrás de un espejo, y por ese túnel llega a las alcantarillas de la ciudad, como estáis oyendo. Fue corriendo por allí con su jefe de seguridad. La Marina, una vez que detectó que el Chapo no estaba en la casa y vio el túnel, evidentemente fue detrás. ¿Qué pasa? Que el Chapo vio que le seguían, salió por una alcantarilla a la calle, y ahí pues los dos criminales robaron un par de coches, cambiaron, primero robaron uno, luego robaron otro, el primero parece que no funcionaba bien, y se dieron a la fuga, con tan mala suerte para ellos y tan buena para las autoridades, que esas denuncias de robo permitieron que otras fuerzas federales les interceptaran y, bueno, pues finalmente les llegaran a capturar. Fueron realmente los que les atraparon, fueron muy poquita gente, tampoco a que le tuvieron que llevar a un motel de carretera a esperar refuerzos, porque imaginaros lo que podía suponer que un grupo muy pequeño, una patrulla, detuviera a dos de los narcos, al narco más buscado del mundo, ¿no? Entonces le llevaron a un hotel, ahí esperaron refuerzos, y esos refuerzos llegaron, pero bueno, fue todo, esta fue quizás la guinda de una operación que duró meses y que fue una total cacería, implicando a todas las agencias del Estado. María, ¿cómo se ha vivido esa detención? ¿Qué dice la gente? ¿Se alegra? ¿Le preocupa? Porque además imaginamos que son muchos los que viven del narcotráfico que dirigía el Chapo, ¿no? Pues mira, claro que hay mucha gente que vivía del narcotráfico en Sinaloa. Hubo intentos, como ya pasó la otra vez, de hacer algunas tímidas manifestaciones a su favor. Hay de todo, pero desde luego creo que si hay un sentimiento generalizado entre la población mexicana fue reírse, incredulidad, y reírse por el culebrón que ha ido acompañado, y por la leyenda, y por todo este espectáculo que es digno de Hollywood, ¿no? La gente estaba mirándolo y como queriendo saber, bueno, ¿qué pasó después, no? Nadie se podía creer cuando la Procuradora General, la Fiscal General de México, decía que se había dado una de las grandes pistas, fue esa reunión, ahora ya tan famosa, que tuvo con dos actores, con la actriz mexicana Kate del Castillo y con el actor estadounidense Sempen, y esa reunión, que luego dio lugar a una entrevista y ha dado mucho que hablar, pues fue la clave, nadie lo creía. Entonces, como digo, más que esa sensación de inseguridad o no, ha sido un poco pues la telenovela, pero también hay que decir, ¿no?, en los sitios afectados, sobre todo en Sinaloa, también la otra vez que le detuvieron, pues había preocupación, porque siempre hay luchas internas, que si llega un nuevo líder que es más sanguinario o menos sanguinario, digamos que la gente cuando está trabajando para un jefe que tiene controlada la plaza, como dicen aquí, tienen controlado el territorio, pues se sienten más seguros. Lo peligroso es cuando hay dos líderes que están luchando por ese territorio. Entonces, ahí evidentemente esa preocupación existe, ¿no? ¿Se sabe qué va a ocurrir ahora con el Chapo? Es decir, porque hay quien apunta a una posible extradición a Estados Unidos. La extradición ya está en marcha, o sea, el procedimiento legal ya está en marcha, y prácticamente se inició casi el día siguiente, ¿no?, el mismo lunes. Hay que recordar que Estados Unidos tiene muchas causas pendientes contra el Chapo, y ya había pedido esas solicitudes de extradición y ya estaban aceptadas, con lo cual realmente fue iniciar la burocracia. Pero es una burocracia lenta, porque os podéis imaginar, el Chapo tiene una cohorte de abogados increíble que está trabajando a su favor. Hay 1000 recursos, 1000 apelaciones que ya se han interpuesto, y que, bueno, pues hacen que toda esta pelea jurídica tarde. Los más optimistas hablan de 7 meses. El gobierno mexicano está hablando en torno a 1 año. Así que, de momento, bueno, pues habrá que esperar, pero desde luego ahora sí que hay voluntad política, y ya sabemos que las extradiciones, lo principal es tener voluntad política. María Berza es la corresponsal de la cadena COPE en México. María, gracias, un beso muy fuerte, buenas noches. Gracias a vosotros, un saludo. Curiosamente, la historia del Chapo Guzmán no termina con su detención hace una semana. La polémica está servida de nuevo, y en este caso el punto de mira se sitúa nada más y nada menos que en el actor norteamericano Sean Penn y en la actriz Kate del Castillo. Esos dos personajes, durante el tiempo en el que el Chapo estuvo desaparecido, lograron concertar con él un encuentro para realizarle una entrevista para la revista Rolling Stone, que fue publicada unos días después de su detención. Una entrevista
en la que el Chapo Guzmán dice cosas como estas. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, de donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá hasta la fecha no hay fuentes de trabajo. Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir, y pues no había otro camino como llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. Bueno, por estar libre, pues feliz, porque la libertad es muy bonita, y la presión, pues para mí es normal, porque tengo algunos años que he andado cuidándome de ciertas ciudades y no siento algo que me lastime mi salud ni mi mente. Me siento bien. Está claro que estaba en una granja. Eso parece. Bueno, vamos por partes. ¿Cuál fue el motivo de una entrevista como esta y en un momento tan crítico, sabiendo que estaba en busca y captura? Tremendo, además, el ego de este tipo. Y tanto, el Chapo es bajito, pero su ego le saca 2 palmos, ¿no? De hecho, la idea de esta entrevista partió del propio Chapo, que sentía el deseo de que se realizara pues una película o un documental sobre su vida. Fue entonces cuando el abogado de Joaquín Guzmán contactó con Kate del Castillo para concertar una entrevista para la revista Rolling Stone. Kate, a su vez, puso el proyecto en manos de su amigo Sean Penn, y bueno, tanto Sean como Kate fueron conducidos por el hijo del Chapo a través de la selva hasta el escondite del narcotraficante. Incluso, según el testimonio de Sean, montaron en una avioneta que tenía la capacidad de evitar el ser captada por los radares. De ese encuentro, que duró 7 horas, queda para el recuerdo una fotografía en la que Sean Penn y Joaquín Guzmán se dan la mano de cara a la cámara. Bueno, por lo que he podido leer sobre la entrevista en Rolling Stone, en ella el Chapo presumía de ser el narcotraficante que más heroína y cocaína mueve en todo el mundo. ¿Esta entrevista pudo haber servido de algún modo para que las autoridades mexicanas siguieran su pista? Al menos eso aseguran algunas fuentes del gobierno mexicano. Dicen que ellos estaban al tanto de la entrevista, lo que sirvió para seguir los pasos de Sean Penn y de Kate del Castillo hasta dar con el refugio del Chapo. Sí hay que explicar que la visita de Sean y de Kate no fue para hacer la entrevista en sí, sino para tener un primer encuentro. O sea, se esperaba un segundo en el que esa entrevista se formalizaría, pero nunca se vieron de nuevo, aunque el Chapo mandó a Sean un vídeo en el que respondía a cada una de las preguntas planteadas por el actor. Para cerrar este periplo por los acontecimientos que han envuelto al Chapo Guzmán en estos últimos días, vámonos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de COPE, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan, ¿qué trascendencia está teniendo toda esta historia? Es decir, la detención del mayor narcotraficante del mundo y el papel del actor Sean Penn. La detención del Chapo está teniendo una repercusión importante en los Estados Unidos. Date cuenta que, por ejemplo, en Illinois, en Chicago, las autoridades de ese estado habían señalado al Chapo como el enemigo número 1 del estado por la distribución de droga en ese estado. Y seguramente el Chapo acabará ante un tribunal, si no es en Chicago, seguramente será en Nueva York o en San Diego. Los 3 estados tienen órdenes de búsqueda y captura contra el Chapo. Así pues, los medios de comunicación estadounidenses y las autoridades estadounidenses lo que han hecho es felicitarse fundamentalmente de esa decisión del gobierno mexicano de iniciar los trámites de extradición. Están bastante satisfechos con eso, aunque esto es un proceso que seguramente se prolongará durante meses, incluso a lo mejor algo más de un año. Y luego está el otro aspecto, como decías, el hecho de que Sean Penn, el actor de 55 años, que tiene más de 30 películas a sus espaldas, que tiene dos Oscars que ha ganado, pues el papel en todo este asunto, el artículo que publica en la revista Rolling Stone,
Y la verdad es que la opinión pública está bastante dividida. Es cierto que Sean Penn tiene bastante gente que coincide con él. Ha sido un actor muy crítico, por ejemplo, con la anterior administración de los Estados Unidos, del presidente Bush, pero también ha despertado numerosas críticas. No solo, y en eso hay muchas, sobre el estilo periodístico del artículo en Rolling Stone, que la verdad, o sea, no podríamos prácticamente reproducir los calificativos que ha recibido su artículo, sino también muchas críticas. Es decir, hemos visto aquí en los medios de comunicación estadounidenses periodistas saliendo a criticar la actitud de Sean Penn y recordando la cantidad de periodistas mexicanos que han muerto, si no directamente por las órdenes del Chapo, a lo mejor pues indirectamente, ¿no? La verdad es que es una figura controvertida que, como digo, despierta adhesiones, pero también muchísimas críticas. Juan, hay quienes establecen la hipótesis de que Sean Penn podría enfrentarse a consecuencias legales por su encuentro con el Chapo. Incluso hay quien va más allá y dice que actuó de acuerdo con los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿De esto se habla también? Sí, de hecho, y esto siempre con referencia vienen las referencias directamente de México, es decir, parece que no solo las conversaciones del Chapo con Sean Penn, sino con la actriz mexicana, es lo que lleva finalmente a la detención del Chapo. Que Sean Penn pueda enfrentarse a algún requerimiento judicial, bueno, pues el abogado del Chapo está dispuesto a ello. El abogado del Chapo, que se llama Juan Pablo Vadillo, ya ha dicho que en el texto que Sean Penn publica en Rolling Stone se puede leer la siguiente frase, atribuida al Chapo: soy el mayor proveedor mundial de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana. Además, presumía, según lo que escribe Sean Penn, de tener una flota de submarinos, de aviones, de barcos y de camiones para todas sus actividades ilegales. Dice el abogado del Chapo que eso es imposible, que el Chapo haya dicho eso, porque el Chapo, según su abogado, es una persona inteligente y nunca se autoinculparía con una cosa así. Y el abogado del Chapo, como te digo, Juan Pablo Vadillo, quiere que Sean Penn declare en todo este proceso, porque dice que eso que ha dicho el Chapo no es verdad. ¿Qué opina de todo ello la Casa Blanca que acostumbra a opinar casi de todo? Parece ser que Obama define la entrevista como exasperante, ¿no? No les ha gustado, como a la mayoría de los políticos estadounidenses. Otro que se manifestaba era Marco Rubio, el candidato republicano, que acusaba a Sean Penn de adulador, de un criminal y traficante de drogas, y decía que era absolutamente grotesco. Reconocía la libertad de expresión y la libertad de información de los Estados Unidos para hacer una entrevista como esa, pero efectivamente, tanto como en la Casa Blanca como en el otro espectro político en los Estados Unidos, la verdad es que no ha sido nada bien acogida ese artículo, que, como te digo, parece ser un artículo ensalzador, ¿no?, de la figura del Chapo. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, como siempre es una satisfacción hablar contigo y saber además que estás bien. Un abrazo fuerte, compañero. Muchísimas gracias.